Amén. Pues damos gracias a Dios por este hermoso domingo que nos regala, y también damos gracias a Dios porque pues, nos permite reunirnos nuevamente. Así es de que si estás listo vamos a tener el mensaje de esta mañana, y te voy a pedir que vayas buscando en tu Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Vamos a dar lectura en la Nueva Versión Internacional. Y en lo que lo encuentras vamos a repetir todos fuertemente nuestra declaración de fe. Nosotros somos ramas injertadas y tenemos vida gracias a Jesucristo. Su palabra es nuestro alimento y nos deleitamos en ella para dar mucho fruto. Amén. Muy bien. Vamos entonces a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, y la lectura será del versículo 18 al versículo número 30. Creo que todos conocemos hasta el 34 vamos a leer. No, perdón, sí, 30. Todos conocemos este pasaje, esta historia. ¿Y les parece bien si yo leo el versículo 18? Lo vamos haciendo de manera alternada, ustedes fuertemente el 19, y juntos nos leemos el versículo número 30. Amén. Entonces la palabra de Dios dice: cierto dirigente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los que le oyeron preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Todos juntos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú muestres, Señor, a cada uno de nosotros la verdad que quieres enseñarnos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús nos ponemos en tus manos y te rogamos también, Señor, que quites todo distractor, que no nos permita, Señor, pues entender la visión que tienes para nosotros en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. En el año de 1859, el famoso acróbata francés Charles Blondin se hizo conocido por cruzar las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda suspendida a más de 50 metros de altura. Miles de personas se reunían para verlo. En una ocasión, cruzó con los ojos vendados, en otra, empujando una carretilla, e incluso llegó a detenerse a la mitad del recorrido. Al terminar una de sus presentaciones, preguntó a la multitud: ¿creen que puedo cruzar nuevamente con una persona dentro de la carretilla? Todos respondieron con entusiasmo: sí, claro, claro que puedes. Entonces Blondin hizo una segunda pregunta: ¿quién quiere subir a la carretilla? De inmediato, el silencio invadió a la multitud. Todos creían en él, todos creían que él podía hacerlo, pero nadie estaba dispuesto a confiarle su vida. Finalmente, un hombre llamado Harry Colcord, quien era su representante, aceptó subir. Blondin cruzó nuevamente las cataratas con él en la carretilla. La diferencia entre la multitud y Colcord no fue el conocimiento. Todos
habían visto el mismo espectáculo. Todos decían creer, pero la diferencia fue que solo uno estuvo dispuesto a dar el paso de confianza. ¿Y sabes algo? Algo muy similar a esto ocurre en el pasaje de esta mañana. Algo muy similar a esto ocurre. El joven rico decía creer la vida eterna. De hecho, él se acerca a Jesús, ¿verdad? Y él dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Había sinceridad en su corazón. Había un deseo, un anhelo en él de tener este conocimiento, de tener la vida. Él creía que Jesús era un gran maestro. De hecho, él se atreve a llamarlo bueno, ¿verdad? Él dice maestro bueno. Y el Señor aclara ahí diciendo, o sea, ¿por qué me llamas bueno, no? Si solamente Dios es bueno. Él estaba reconociendo a Jesús como Dios mismo. Este joven rico, la verdad es que lo buscó con sinceridad, pero cuando Jesús lo llamó a seguirle, no pudo dar ese paso de fe. ¿Qué fue lo que sucedió? La diferencia con los discípulos es que ellos ya habían dado hace algún tiempo ese paso de fe. Ellos dejaron sus redes, dejaron sus negocios, dejaron sus planes, dejaron su familia, con la finalidad de seguir a Jesús. Y en este día vamos a tener un contraste de dos personas diferentes. Todas creían en Jesús, pero hubo alguien que al momento de ser confrontado cambió la decisión y le pareció más importante todo lo demás antes que seguir al Jesús. Jesús enseña a sus discípulos que el verdadero paso de fe consiste en dejar toda falsa seguridad para seguirle, porque quien confía en Él nunca pierde, hermano. Quien confía en el Señor nunca pierde. Y me gustaría que por un momento pensáramos nosotros qué es lo que nos tiene arraigado a nuestra seguridad del día de hoy. Porque todos y cada uno de nosotros decimos que es Cristo, que es el Señor. Pero cuando algo sucede en nuestra vida, que salen las cosas de nuestro control, entonces lo usamos solamente como un salvavidas. Y todo lo que está a nuestro alrededor termina siendo nuestra seguridad. La pregunta que quiero que respondamos en esta mañana es la siguiente: ¿qué enseña Jesús a sus discípulos acerca del paso de fe? ¿Qué enseña Jesús a sus discípulos y a todos nosotros acerca del paso de fe? Y quiero mencionar que Jesús enseña 3 verdades acerca del paso de fe, que podemos ver claramente en este pasaje. En primer lugar, lo que Jesús enseña, en primer lugar, es que el paso de fe confronta. Cuando nosotros damos un paso de fe, vamos a ser confrontados, hermanos. Vamos a leer nuevamente el pasaje del versículo 18 al versículo 23. Ve lo que dice la palabra. 18 al 23 dice: cierto dirigente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Y al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Voy a leer el 24 también. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Lo primero que enseña Jesús a sus discípulos acerca de este paso de fe, lo primero que enseña es que el paso de fe confronta.
Jesús no comenzó hablando de riquezas. Cuando nosotros leemos el pasaje, Jesús en ningún momento empieza a hablar de riquezas. Él comenzó hablando del corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y lo que le dice al joven es lo siguiente, conoce los mandamientos. Conoce los mandamientos. Nota que el problema nunca fue en realidad el dinero. Y en muchas ocasiones pensamos que el pasaje lo que nos está mostrando es que el dinero es malo. Pero lo que el Señor nos está confrontando aquí es que cuando nosotros ponemos en el lugar de Dios al dinero o a cualquier otra cosa, ya no. Todo sale del plan. El problema nunca fue el dinero, sino aquellas cosas que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Cuando nosotros queremos dar un paso de fe y el Señor nos confronta, ¿verdad?, con las cosas a las que estamos arraigados, el Señor es como si nos preguntara, ¿verdad?, ¿qué es más importante para ti? ¿Esto que tienes, por lo que estás luchando, o yo? Y actuamos justamente igual que las personas que están disfrutando del espectáculo ahí en las cataratas, ¿no? Sí puedes. No, sí, amén. Gloria a Dios. Y cuando de repente el Señor dice, ok, bueno, pues vamos a hacer esto. Y todos decimos, perdón. El paso de fe confronta. ¿Sabes por qué? Porque el paso de fe revela quién gobierna nuestro corazón. El versículo 20 al 22 dice, ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Y al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. ¿Sabes algo, hermano? Jesús llevó al joven al verdadero conflicto. Él iba decidido. Él iba decidido no a seguir a Jesús. Él iba decidido a obtener algo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida pasa eso? Tenemos una convicción así grande, no de seguir a Jesús, sino de recibir las cosas que el Señor puede darnos. El joven llegó diciendo, ¿qué necesito hacer para la vida? No dijo, ¿qué necesito hacer para seguirte, Señor? Pero él dijo, ¿qué necesito hacer para poder tener la vida eterna? Jesús llevó al joven al verdadero conflicto. ¿Sabes algo? De manera exterior o exteriormente, este joven obedecía. Y aunque el Señor le demostró que no era cierto lo que él dice, ¿no?, que obedecía a los mandamientos y todo esto, el joven obedecía a su manera o como él creía, pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero interiormente, él dependía de sus riquezas. Y no solamente de sus riquezas, sino de todo lo que eso representaba. En el momento en el que el Señor le dice a él, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después sígueme. No era solamente la riqueza de lo que él tenía que desprenderse, sino de todo lo que conllevaba esa riqueza. Un estatus, un lugar en la sociedad, un lugar seguramente en el Sanedrín, porque en Lucas menciona que este hombre era un hombre importante. Probablemente algún sacerdote, no lo sé. Ni siquiera su nombre menciona. Pero piensa por un momento, si el Señor, cuando una persona llega a un nivel económico importante, el círculo en donde se desenvuelve ya es diferente. Las amistades que tiene son diferentes. Y todo eso va logrando no solamente la economía, sino también escalar. Es el ojo del huracán para muchas personas, ¿verdad? Y ahora con las redes sociales, no, hombre, pues todo se ve. Y este hombre
No era solamente la economía, las riquezas que él tenía, lo que Jesús le estaba pidiendo abandonar, ¿sí? Lo que Jesús estaba pidiendo era dejarlo todo, lo que representaba el dinero. Y obviamente, él no estaba dispuesto, o no estuvo dispuesto, su seguridad, su identidad, no lo sé. Entonces, hermano, déjame decirte que la fe comienza cuando tú y yo dejamos que Cristo señale aquello que todavía controla nuestra vida. Y quiero preguntarte si estarías dispuesto, si estás dispuesto a permitir que el Señor señale el día de hoy así puntualmente estas cosas que controlan tu vida, y reconocer si realmente el Señor para ti y para mí es lo más importante en nuestra vida. El paso de fe confronta, porque revela quién gobierna nuestro corazón, pero no solamente por eso, sino también porque exige una decisión personal. Versículo 22, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y dice ahí después, ¿qué? Luego ven y sígueme. ¿Sabes algo? El joven tuvo que escoger. Él no podía seguir aferrado a sus riquezas y seguir a Cristo al mismo tiempo. La decisión, hermano, es personal. ¿Sabes algo? No se puede cruzar un río sujetándose de las dos orillas. Llega el momento en el que debemos soltar una. ¿Sabes para qué? Para poder avanzar. Si queremos avanzar nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual, no podemos seguir aferrados también a las cosas materiales. Entonces el Señor nos confronta. Y esto es lo primero que nos enseña el Señor. Un paso de fe confronta. ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros a obedecer? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros si el Señor nos lo demandara? Es que nota que el Señor es extremo en la demanda que tiene para él. A Zaqueo no se lo pidió, ¿sabes? Y sin embargo, ese encuentro con Jesús, Zaqueo dijo luego, él comprendió la importancia, que era más importante estar bien con Jesús, estar bien con Dios, que poseer todo lo que tenía. Y si hacemos cuentas nosotros de la vida de Zaqueo, él dice, Señor, si yo algo he defraudado, yo lo voy a dar tantas veces más de lo que yo he robado. Pero a mí lo que me interesa no es lo que tengo ni con lo que me voy a quedar, sino estar bien contigo. ¿Por qué el Señor fue tan directo con este hombre? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios conoce perfectamente bien lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe lo que hay en el tuyo, Dios sabe lo que hay en el mío. Y una demanda tan extrema, hermano, el Señor puede hacerlo a nosotros para sacudirnos. El paso de fe confronta. Nuevamente la pregunta, ¿qué enseña Jesús a sus discípulos y a ti y a mí, hermano, acerca del paso de fe? No solamente nos enseña que confronta, sino que en segundo lugar, el paso de fe cuesta, hermano. Que si no cuesta. Que si no cuesta. Ve lo que dice el pasaje, versículo 24 al 27. 24 al 27 dice lo siguiente. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. ¿Sabes algo, hermano? El paso de fe cuesta. Y aquí cambia totalmente la escena que estamos viendo en este momento. ¿Sabes por qué? Porque al final del día, cuando este hombre es confrontado, y muchos nos quedamos tal vez en ese punto, queremos dar un paso de fe, queremos acercarnos a Dios, queremos la vida eterna, pero al ser confrontados con nuestra realidad, al ser confrontados con nuestra vida, al ser confrontados con aquello que debemos abandonar, actuamos como ese joven rico, damos vuelta y sí, nos entristecemos y decimos, híjole, ¿no? Casi agarramos una lata y nos vamos pateando y decimos, no, pues no, hasta aquí, o sea, no.
Y el Señor Jesús confrontaba a la gente. La palabra de Dios dice ahí en Juan 6:66, ¿verdad? Dice que muchos de sus discípulos, ¿sí?, de repente escucharon la palabra y dijeron, ¡ay, qué dura es esta palabra! Y la Biblia dice que después de eso, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Fueron confrontados y dijeron, uy, no, o sea, no me toques ese punto en particular porque yo no estoy dispuesto a hacerlo, entonces mejor da la vuelta. Y lo que empezó con una charla entre Jesús y un hombre que se acercó a él, terminó en una clase de discipulado para todos los que se quedaron. Aquí cambió totalmente la escena. El joven se fue, pero Jesús ahora se encuentra con sus discípulos enseñándoles y utilizando esta situación para mostrarles una enseñanza tan rica. Y ojo, Jesús no está regañando a sus discípulos, pero lo que está en ellos reconociendo es su fidelidad. Diciéndole, bueno, ok, este hombre se fue, pero ustedes siguen aquí. El paso de fe, hermano, cuesta. A estos discípulos les costó. Dejaron casa, dejaron familia, dejaron negocios, dejaron todo para seguir al Señor. Sí cuesta, hermano. Estuvieron dispuestos. El paso de fe cuesta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque debemos abandonar nuestras seguridades. Versículo 24 y 25. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Pero ¿sabes algo? No dice que sea imposible. Dice que es difícil, pero no es imposible. O sea, no es un caso en el que esté perdido. En el caso de este joven, pero hemos nosotros escuchado testimonios de personas que tienen en abundancia, ¿sí?, y dan al Señor en abundancia, y son personas fieles al Señor. Dice que es difícil, mas no imposible. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Sabes algo? Para el joven rico las riquezas representaban su seguridad y el respeto de las personas. ¿Sí? Su seguridad y el respeto de las personas. Cada discípulo y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestras propias seguridades. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Para algunos puede ser el dinero, para otros su preparación, para otros quizás el orgullo, para otros el control de su vida, para otros el trabajo, para otros la familia, para otros el ego, para otros las posesiones. Pero ¿cuál es la seguridad? Me gustaría que pensáramos por un momento, ¿cuál es la seguridad de la que estás aferrado el día de hoy? Y por la que tal vez estamos dejando nosotros pasar la oportunidad de seguir al Señor Jesús. Y me gustaría que pensáramos por un momento, ¿tú crees que si este hombre rico hubiera obedecido al Señor, hubiera dicho, ok, Señor, el Señor lo hubiera desamparado y hubiera estado así, ya ves, lo que se siente ser pobre, para que aprendas? Yo estoy seguro de que el Señor no dejó que Zaqueo quedara en la ruina. Muy probablemente transformó lo que había en su bolsillo, pero también transformó su corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. ¿Sabes algo, hermano? Seguir a Cristo siempre cuesta algo. Y cuesta algo no porque quiera quitarnos, sino porque Él quiere enseñarnos a depender totalmente de Él. A veces estamos con las manos vacías y probablemente sin esperanza. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor nos muestra su fidelidad. El paso de fe cuesta porque debemos abandonar nuestras seguridades. Pero también ¿sabes por qué, hermano? Porque debemos depender del poder de Dios. ¿Y qué otra cosa más grande hay que el poder de Dios? Versículo 26 y 27, los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Estos hombres, sus discípulos,
entendieron que nadie podía salvarse por sí mismo. Y este es el evangelio puro, hermano. La palabra de Dios dice que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe en Cristo Jesús. No por obras, dice la palabra, no por obras para que nadie se jacte. Nuevamente, los discípulos entendieron que nadie puede salvarse por sí mismos. ¿Sabes algo? Tal vez este hombre rico pensó que ya estaba del otro lado, ¿verdad? Casi diciéndole al Señor, Señor, aparte de todo lo que yo hago, porque yo hago mucho, ¿no? Porque yo soy bueno, yo obedezco la ley. Pero aparte de todo eso, dime, ¿qué otra cosita es la que tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le muestra que solamente es confiando en Él. Y terminó dando la vuelta. Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Podrías decir tú ahí en tu lugar, lo que es imposible para mí es posible para Dios? ¿Podrías repetirlo fuerte? Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Déjame decirte que la fe genuina, hermano, nos permite confiar en nuestras propias fuerzas, sino descansar en la gracia de Dios. Un niño cruza un puente colgante tomado de la mano de su padre, no porque el puente no le tenga miedo, sino porque él confía en quien lo va sosteniendo. Él sabe que el puente es tambaleante, es inseguro, puede tropezar, pero como va aferrado de la mano de Dios, hermano, él se atreve a confiar, y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, hermano. Debemos depender del poder de Dios. Y eso, la realidad es de que eso va a traer a nuestra vida paz, va a traer a nuestra vida calma. Hagamos lo que nos corresponde hacer y dejemos que el Señor nos sorprenda con las cosas sobrenaturales. En tercer lugar, hermano, y respondiendo nuevamente a la pregunta que enseña Jesús a sus discípulos y a todos nosotros acerca de un paso de fe, lo que enseña, hermano, es que el paso de fe cambia. Versículo 28 al 30 dice lo siguiente: Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. ¿Sabes algo, hermano? Pedro hace una observación muy importante ahí en el versículo número 28. Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. El Señor le pidió a ese hombre rico, ellos estaban ahí, recuerda esto, o sea, recuerda la escena y ponla por favor ahí en tu mente. Ellos estaban ahí cuando el Señor le confrontó a este hombre, le dijo, ok, has cumplido toda la ley, perfecto, ¿no? Solamente te falta una cosa. O sea, lo único, todo lo has hecho bien, pero lo único que te hace falta es lo siguiente. Y dice que en ese momento él da la vuelta y se va. Y Pedro ahí en el versículo 28 hace una observación muy interesante. Y él le dice, Señor, o sea, nosotros sí hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Y no le está diciendo de una manera triste, de decir, añorando, ¿verdad?, lo que dejaron, no. Sino más bien él está como calificándose y diciendo, estamos bien, estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. ¿Sabes algo, hermano? Yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos abandonado muchas cosas y hemos decidido seguir al Señor. Lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana es, lo estás haciendo bien. Tal vez hay cosas que todavía tenemos que pulir, tal vez hay cosas que todavía tenemos que abandonar, pero ¿sabes qué? A diferencia del hombre rico, es de que él se fue y ellos permanecieron. En este momento hay quienes no están aquí, pero nosotros sí. Y aquí estamos, fielmente y a los pies del Señor. Sin darse cuenta, el apóstol Pedro está estableciendo
el contraste de todo este relato, hermano. El joven se fue, pero los discípulos permanecieron. El paso de fe cambia, hermano, porque ahora seguimos a Cristo. Ahora seguimos a Cristo. Versículo 28. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Ellos no eran mejores que el joven. Ellos no se están poniendo en un lugar de privilegio ni nada. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que viene a ser la diferencia aquí es Cristo en nuestra vida. Y es una gran diferencia. No es que seamos mejores que nadie, al contrario. De lo más vil y lo menospreciado, el Señor nos ha rescatado. Pero la actitud del corazón es lo que hace las cosas diferentes. No eran mejores que el joven, simplemente respondieron de manera diferente al llamado. Igual que tú, igual que yo. Hemos respondido diferente al llamado. ¿Sabes algo? La diferencia nunca estuvo en el llamado, hermano. El llamado fue el mismo. La diferencia no estuvo en el llamado. Dios no le pidió a uno una cosa diferente. El llamado que el Señor hace a la gente es el mismo. Ven y sígueme. Es así de sencillo. La consecuencia de obedecer y no obedecer es eterna, hermano. Toda una eternidad con Dios o toda una eternidad sin Dios. Es así de elemental. Y se escucha muy sencillo, pero ¿sabes algo? Puede ser la virtud y la noticia más grande de nuestra vida o la desgracia más desgarradora de nuestras vidas. Pero el llamado no es algo diferente. La diferencia no estuvo en el llamado, la diferencia estuvo, ¿sabes en qué? En la respuesta. La diferencia estuvo en la respuesta. ¿Sabes algo? Cada uno de nosotros como seguidores, como creyentes del Señor, será recordado por la respuesta que le dio al llamado específico que el Señor nos hizo. Y el día de hoy estamos recordando a un joven, ¿verdad?, que decidió dar la vuelta e irse. Y por eso él fue recordado. Y por la decisión que tú y yo tomamos de seguir al Señor, también seremos recordados. Mucha gente habla del llamado. No es que yo fui llamado a esto, no es que yo fui llamado a aquello. Pero ¿quién habla de la respuesta? ¿Quién habla de la respuesta que se da? El paso de fe cambia, hermano, porque ahora seguimos a Cristo. Pero no solamente por eso, hermano, sino porque también descubrimos que Cristo vale más que cualquier cosa. Versículo 29 y 30 dice: les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios, haya dejado casa, esposa, hermanos, madre o hijo, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. ¿Sabes algo, hermano? Jesús promete recompensa, y no solamente en la eternidad. A veces nosotros estamos acostumbrados a que si estamos con el Señor, bueno, ya cuando partamos con el Señor. No, hermano. Dice que recibirán bendición en este tiempo, dice. Recibirán bendición en este tiempo, dice. Y en el futuro, la vida eterna, ¿sí? Y en el tiempo venidero, la vida eterna. También en esta vida, mediante la comunión con la iglesia, también en esta vida podemos ver el sustento del Señor. También en esta vida, con la familia de la fe. También en esta vida, hermano, con el privilegio de servir al Señor, nosotros estamos siendo bendecidos. Y tenemos que verlo así. El día de ayer que estábamos aquí todos allí, ¿no? Yo llegué un poco tarde, pero verlos de repente como hormiguitas a todos lavando y echando agua y hasta echándose agua, ¿no? No se estaban echando agua, viene bien, no, se estaban aventando agua. Y ver ese ambiente de amor y ver ese caminar hacia un propósito. Hermano, no estábamos lavando piso, no estaban lavando piso, estaban preparando el espacio para rendir culto a su Dios. Esto es servicio. Y esto, hermano, es algo que tenemos que contagiar a toda la iglesia. Esto es algo que tenemos nosotros que mostrar a todos los demás para que quieran sumarse y que la gente se acerque y diga: oye, ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer? Oye, me gustaría,
tenemos planes para la iglesia, tenemos planes. O sea, sí estamos aquí y estamos cómodos y todo, pero volteamos y le digo ahorita a Misaris, ¿qué onda? Hay que cambiar esto. O sea, sí, esto nos vino a hacer aquí un escenario, ¿verdad? Pero para ese tool, se ve todas mis chivas por allá atrás. Pero tenemos el plan y el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Damos gracias a Dios por hermanos que han dicho, iglesias que nosotros de repente ni siquiera esperamos, y nos dice, hermano, el Señor puso en nuestro corazón una ofrenda para ustedes. Yo no sé en qué lo van a utilizar, pero allí está. Y allí están, hermano, las ofrendas. Y vamos a invertir para cambiar todo esto de aquí, para hacer un muro que se vea bien, de tabla roca, y que poco a poco esto vaya tomando algo diferente. Pero no es para que nosotros nos sintamos más, no. Es porque es el lugar en el que nosotros rendimos culto al Señor y queremos que se vea bien. Tal vez hacer algo para que los perros no ladren, no lo sé. Déjame decirte que la mayor recompensa nunca serán las bendiciones. Y a veces pensamos y nos fijamos nosotros, nuestra cabezota, en que esa es la mayor recompensa, ¿no? Lo que he llegado a hacer, lo que he logrado hacer. Quitemos de nuestra mente, hermano, que son las bendiciones. La recompensa nunca serán las bendiciones, aunque son bienvenidas y nos gustan y al Señor le gusta dárnoslas, pero esa no es la mayor recompensa. ¿Sabes cuál es la mayor recompensa, hermano? La mayor recompensa siempre será Cristo en nosotros. Esa es la mayor recompensa. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos desear? Si le damos al Señor el valor que tiene. Un agricultor, hermano, jamás llora por una semilla que sembró, ni la ve como un desperdicio. Y más, cuando con sus propios ojos ese sembrador puede apreciar la cosecha que esa semilla da. A veces nosotros sembramos y nos decimos, no, es que no se nota, ¿no? A veces, o sea, podemos nosotros sembrar en nuestra vida cualquier cosa y pensamos que es un gasto. Pero en la cosmovisión del Señor, sembrar una semilla, hermano, implica ver fruto. Ver fruto. ¿Sabes algo? Lo mismo ocurre con quien entrega su vida al Señor. Muchas personas ven en nosotros un desperdicio. Es que siempre la iglesia, es que la reunión de esto, es que las mujeres, es que los varones, es que los jóvenes, es que siempre está metido en la iglesia, y ve eso como un desperdicio para nosotros, porque no se atreven a probar, ¿verdad? El vivir una vida consagrada al Señor, que ya estaremos hablando en nuestro siguiente trimestre de consagración. Será uno de los temas que estaremos viendo en alguno de los siguientes 3 meses. No es, hermano, no es un desperdicio lo que estás haciendo. No fue un desperdicio para nadie, para los discípulos, el haber decidido dar el paso de fe y decirle al Señor, Señor, sí, sígueme, sí, Señor, te sigo. No fue un desperdicio, ni es un desperdicio para cada uno de nosotros el seguir al Señor. Quiero concluir con esto, hermano. Al terminar esta historia encontramos 2 hombres, ¿verdad? Dijimos un contraste de 2 hombres. Uno de ellos regresó a causa de sus riquezas, pero los otros siguieron caminando con Jesús. Aparentemente el joven conservó todo, pero en realidad perdió lo más valioso. Él apostó, ¿verdad?, por su seguridad y dijo, no, Señor, o sea, sí se escucha todo esto muy padre, pero tengo demasiado. Entonces aparentemente este joven conservó todo, pero la realidad, hermano,
es que perdió lo más valioso. Por otro lado, hermano, los discípulos aparentemente lo dejaron todo, pero en realidad lo ganaron todo. ¿Cuál de estos, hermano? ¿Cuál de estos ejemplos es más satisfactorio? ¿Sabes algo? El día de hoy Jesús sigue diciendo a la gente: sígueme. Y la pregunta, hermano, ya no es la que hizo el joven rico. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué harías tú con el paso de fe que Jesús te está pidiendo dar el día de hoy? Y obviamente no estamos hablando de salvación, porque ya la tienes, gracias a Dios. Pero muy segura, el Señor el día de hoy está demandando de ti algo. Y te está invitando a decir: sígueme, da el paso de fe. ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar? Por principio de cuenta, si tenemos claro, ¿verdad?, lo que el Señor nos está demandando el día de hoy a cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, si tenemos la certeza de cuál es la respuesta que vamos a actuar. ¿Como quién vamos a actuar? ¿Como el joven rico? Vamos a decirle al Señor: Señor, sí está bien todo, pero ahorita no. Pero yo seguiré aquí contigo. Ajá. O a ojos cerrados le vamos a decir al Señor: Señor, está bien. Quiero seguirte. O quiero seguirlo a lo que tú me digas, Señor. Yo quiero continuar y seguir avanzando. Siempre, esos 3 años que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, no fue una simple compañía. El Señor fue una guía, fue un maestro. Y podemos ver cómo en cada escena en donde encontramos al Señor Jesús conviviendo con personas, comiendo con personas, enseñando a la gente, sanando a los enfermos, lo que el Señor le estaba dando a sus discípulos era una cátedra. Todos esos 3 años que pasaron junto al Señor, lo que el Señor estaba haciendo era una cátedra de cómo y qué era lo que debían hacer. Cada día el Señor nos enseña algo, hermanos. Y nuevamente quiero preguntarte: ¿qué harás con ese paso de fe que el Señor Jesús te está pidiendo dar hoy? Que nos llevemos eso en nuestro corazón, ¿verdad? Y que podamos responderle al Señor de manera satisfactoria. Te voy a pedir que te pongas en pie y que oremos para que el Señor siga hablando a nuestra vida, que el Señor siga trayendo a esta iglesia no solamente bendición, sino también visión y propósito. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor. Y sabemos, Padre, que dar un paso de fe nos confronta. Sabemos, Señor, que dar un paso de fe también cuesta, Señor. Pero al final del día, Padre, dar ese paso de fe nos cambia. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no volverá vacía. Porque yo sé, mi Dios, que tú harás en el corazón de cada uno de nosotros y de quien escuche este mensaje, Señor, hará, mi Dios, algo que exalte tu nombre. Por favor, guía nuestros pasos, bendice nuestras vidas, habla a nuestros corazones y no permita, Señor, jamás que valoremos más, Señor, cualquier otra cosa que a ti. No nos permitas ir, Señor. Y aunque es triste, Señor, reconocer, podemos ver en esta historia que tú, Jesús, jamás fuiste detrás de ese hombre rico. Jamás fuiste detrás de él y le dijiste: mira, no te vayas. Ese hombre tomó la decisión de dar la vuelta, de darte la espalda y de continuar su camino. Y esto nos queda claro, Señor, que debemos entender que quien está en ti, Señor, tiene que hacerlo por convicción. Que quien está en ti, Señor, no está, Señor, de manera impositiva, porque tú lo ordenas, Señor. Que lo que tú deseas en nuestro corazón es que actuemos siempre, Señor, con la convicción y con amor, Señor. Que te sigamos con amor, que obedezcamos por amor, Señor. Que te sirvamos, Señor, por pasión y por amor a ti. Tú jamás nos obligarás a hacer
algo, Señor, que no esté en nuestro corazón hacer. Tú respetarás nuestra decisión, pero al final del día, Señor, la bendición o la consecuencia, nosotros la viviremos. Y es por eso, Señor, que eres grande. Esto es una muestra de tu amor, Señor. Esto es una muestra, Señor, de la libertad que tú nos das de tomar una decisión. Y esto, Señor, es una muestra, Padre, de que nuestra convicción, Señor, de estar cerca de ti, tiene que ser genuina. Bendice a tu iglesia Ramas Injertadas, Señor. Permanece aquí y usa a cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra en todo momento sea expuesta, Señor, y tu nombre sea exaltado. En el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias.